¿Ya? Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a la palabra, vamos al Evangelio de Lucas. Estamos avanzando por medio de este estudio del Evangelio de Lucas. Estamos conociendo a Jesús cada día y cada semana más a través de este Evangelio, esta investigación que Lucas diligentemente realizó para que su amigo pudiera conocer más exactamente el ministerio de Jesucristo. Entonces, ¿te parece si leemos y luego oramos y estudiamos? Versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Padre, oramos por tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos hable, nos siga tratando, nos siga convenciendo y nos siga moldeando más al carácter de tu Hijo Jesucristo. Gracias por poder tener esta posibilidad de estudiar la palabra, Señor, y que nosotros podamos ser una tierra buena donde tu palabra pueda dar fruto en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo que grandes multitudes seguían a Jesús, ¿recuerdan? Y, y muchas personas, bueno, obviamente esas grandes multitudes, tenían esta idea de que Jesucristo venía a liberar a Israel del poder romano, que era más bien un líder político, que era alguien que podía establecer su reino en la tierra. Eso de que Jesús establezca su reino en la tierra va a suceder, pero no va a suceder todavía. Eso va a suceder cuando Él venga por segunda vez con su iglesia a reinar a este mundo. Antes va a haber 7 años de tribulación y antes el rapto de la iglesia. ¿Ves? Rapto de la iglesia, 7 años de tribulación y el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Entonces muchos de ellos pensaron, y aquí viene Jesús a reinar. Entonces, imagínate un rey que hiciera milagros, un rey que da alimento. Entonces mucha multitud lo seguía con esas motivaciones. Pero Jesús, volviéndose a esas multitudes, lo vimos ahí en el verso 25, les enseñó algo, ¿no? Y les mostró algo. Creo que una cosa importante es que Jesús nunca se fió de las multitudes. En realidad Él tuvo compasión de la gente, compasión de las multitudes, pero Él quiere que la gente lo siga por lo que verdaderamente Él es, ¿no? Y Él es el Hijo del Dios viviente. Vino a salvar a este mundo de los pecados, del mayor problema que este mundo tiene, que es el pecado, que nos separa de Dios y que es el origen de todas las problemáticas que hay en el mundo. Ese es el origen, ¿ya? Entonces, Jesús, volviéndose a ellos, les dijo que si alguno quiere venir a Él, si alguno quería seguirle, nada podía ser más importante que Jesús mismo, ¿no? Entonces nos llevó a revisar nuestras motivaciones, nuestro corazón. Nos dijo que no podíamos ser discípulos si nosotros no aborrecíamos aún nuestra propia vida. Jesús dijo que si nosotros queríamos hallar nuestra vida, teníamos que perderla, ¿no? Para poder hallarla. Y es interesante eso, porque hoy día vamos a hablar algo de encontrar, de buscar y encontrar. También dijo que nosotros debíamos de llevar su cruz. Y la cruz es un instrumento de muerte en que nosotros tenemos que crucificar nuestra propia vida. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, todas esas cosas el Señor Jesucristo enseñó a cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, cualquiera que no renuncie a las cosas de este mundo no puede ser mi discípulo, pierde la sal y por ende la sal que no sazona no sirve para nada, ¿ves? Entonces, en ese contexto, y eso es importante, en ese contexto, mira lo que sucede en el verso 1. Se acercan a Jesús, versículo 1, todos los publicanos y pecadores para oírle. Creo que es súper importante entender el contexto de donde venimos. O sea, tú puedes decir qué fuerte fue lo que enseñó Jesús,
a las multitudes. Fue algo bien power, bien fuerte, bien duro, porque les dijo un golpe al corazón, al orgullo del hombre, ¿no? Porque él les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que dejar todo, tienen que tomar su cruz, tienen que negarse, tienen que dejar todo por amor a mí. Tienen que estar dispuestos a renunciar, esa palabra que no nos gusta a nosotros, ¿no? Renunciar a cosas, ¿no? No nos gustan, no, las cosas que nos gustan no nos gusta renunciar, porque nos gustan, nos agradan, pero pese a todo lo que Jesús enseñó, fíjense ustedes quiénes se acercan a Jesús luego de oírle. Dos grupos de personas, los publicanos y los pecadores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Los publicanos eran personas, eran hombres que, que prestaban servicio a Roma, ¿no? Que en cierta manera eran como, podríamos decir, los traidores, eran vistos por los demás judíos como traidores. ¿Por qué razón? Porque servían al imperio romano. Ellos tenían un buen pasar económico, un publicano, un judío que era publicano tenía una posición diferente que el resto, podía optar a una buena casa, un buen pasar económico, con privilegios económicos y privilegios también, y socialmente, al menos ser un poco más considerado por el Imperio Romano, pero eran vistos por los judíos, por sus amigos, podía ser sus familiares, qué sé yo, como traidores, ¿no? Como traidores a los judíos por servir al imperio romano y en eso olvidarse un poco de Dios. O sea, era como para ellos era darle la espalda a Dios e irse derechamente a, a ser siervos de un imperio mundano, secular y humano. Entonces, esos eran los publicanos, ¿no? Los recaudadores de impuestos. Recordemos que Leví, que Mateo era un recaudador de impuestos. Recordemos también que Saqueo, que vamos a ver su historia más adelante, fue un recaudador de impuestos y curiosamente, pese a la enseñanza bien heavy de Jesús, bien power, ¿no? O sea, si alguno no se niega a sí mismo, si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pese a eso, publicanos estuvieron siguiéndolo y estuvieron dispuestos a dejar todo por Jesús. Cuando Jesús llamó a Mateo y vio a Mateo, y es que un publicano, ¿no? Estaba un recaudador de impuestos y estaba sentado en los tributos públicos, estaba en esta especie de oficina ambulante de los publicanos, estaba sentado allí y dice el relato que Jesús lo ve y le dice, sígueme. Y el relato dice que al instante, dejándolo todo, le siguió. Le siguió. Saqueo, otro publicano que para poder ver a Jesús, él era bajito de tamaño, y para poder ver a Jesús escaló el árbol, escaló y pudo ver desde arriba a Jesús. Jesús, como observa y quiere tener comunión con nosotros, él le dice, hey Saqueo, ven acá, bájate, yo esta noche es necesario que vaya a comer a tu casa. Y él se alegró muchísimo de tener una cena como invitado a Jesús, ¿ves? Y tanto Mateo como Saqueo invitaron a otros publicanos para oír las buenas noticias de salvación por medio de Jesús. Entonces, mira qué interesante, qué interesante. El mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús es un mensaje de perdón y de esperanza para el pecador. Por eso, publicanos se sintieron atraídos por Jesús, porque Jesús les dio una esperanza a ellos, porque ellos no tenían esperanza alguna, porque sus coterráneos los insultaban, no los dejaban tranquilos, los tenían como traidores, los amenazaban, en ocasiones los golpeaban por ser traidores, ¿no? Entonces, es interesante, se acercaban a Jesús. ¿Qué tiene Jesús? Que nosotros, los pecadores más grandes de este mundo, no fuimos a Él.
Jesús tiene vida. Jesús tiene palabras de vida eterna. Él es la vida. Es el camino, es la verdad, es la vida, es vida eterna. Es esperanza, es perdón de pecados. Es amor. Todas esas cosas hacen de Jesús una atracción para nosotros, los pecadores simples, los pecadores empedernidos. Jesús es una figura que vino, el Hijo de Dios, que vino para que el hombre se acercara a Dios. Él vino a buscar. Ahora, el otro grupo son los pecadores, dice publicanos y pecadores, o sea, gente que era vista por los más religiosos como lo último de la sociedad, ¿ves? Y en ese grupo ya entran prostitutas, entran ladrones, entra gente como todo, ¿no? Que finalmente, con lo que vamos a ver hoy día, nos vamos a dar cuenta de algo. El mundo está perdido, o sea, el mundo en general, no es que este grupo sí, este otro no. El mundo completo está bajo condenación. Completo. No hay nadie en este mundo que no esté en la condición pecaminosa. Y ya hemos dicho que para Jesús no hay pecados grandes o pecados chicos. Todos estamos en el mismo saco y todos somos pecadores, ¿no? Pecadores. Para Jesús, para Dios, es tan pecador el empresario que es abusivo con sus trabajadores como el simple obrero que se roba un clavo en la construcción. Todos estamos bajo condenación. Todos estamos bajo pecado, pero la figura de Jesús, Jesús mismo, el Hijo del Dios viviente, es atractivo. ¿Por qué? Porque Él ofrece perdón de pecados. Porque los publicanos y pecadores por eso venían, porque veían en Jesús la esperanza para ellos. Una esperanza de salvación, una esperanza de perdón, una esperanza de transformación de la vida, del corazón. Y al ver hoy día nuestro mundo y al ver las cosas que suceden, ¿sabes qué? Es exactamente lo que está pasando esto. O sea, lo que necesita este mundo es exactamente lo que necesitan los publicanos y pecadores y lo que necesitamos todos. Este mundo necesita a Cristo, necesita a Jesús y estas personas se están empezando a acercar. Entonces eso desató el murmurar de la gente religiosa de la época en el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Es muy interesante cómo reaccionan los religiosos, ¿no? La reacción de los religiosos es de murmuración, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Y cuánta razón tenían? ¿Y cuánta razón tenían? Jesús recibe a los pecadores para comer con ellos, para tener comunión con nosotros, para comer con nosotros, para cenar con nosotros, para tener una relación personal con nosotros. Estaban en la verdad. Lo dijeron a modo de murmuración, pero lo que estaban diciendo era una realidad. Jesús recibe y come con los pecadores, porque esa fue su tarea. Porque no vino Jesús al mundo para condenar al mundo, dice la Escritura, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo no necesitaba un político, ni lo necesita. El mundo no necesita un movimiento social, no lo necesita, ni lo necesitará. El mundo no necesita una revuelta, un partido político u otro grupo, no necesita el pueblo tampoco. Lo que este mundo necesita es Jesús. Es a Jesús. Y Jesús está ahí. Y Jesús, tal cual como acá, está recibiendo hoy en día y sigue recibiendo a todo tipo de pecadores para que vengan arrepentidos y reciban su gracia. No ha cambiado. No ha cambiado. En el año
1965, un pastor llamado Chuck Smith inicia una iglesia, ¿no? Llamada pequeñita, con 25 personas, llamada Calvary Chapel. Y comenzaron a llegar hippies, ¿no? Y el pastor Chuck los recibió, pese a los prejuicios que podría haber tenido él mismo incluso. Dijo, bueno, vamos a ver qué quiere hacer el Señor. Y recibió a una generación que se estaba perdiendo. Los hippies estaban muriendo de enfermedades venéreas, de distintas infecciones sexuales por tener relaciones sexuales con uno y otro y sin ningún tipo de cuidado. Esa era la filosofía que ellos tenían del amor libre. Los hippies estaban muriendo de sobredosis de drogas, estaban muriendo de adicciones a las drogas, estaban muriendo, era una generación que se estaba muriendo. Y Dios levantó un hombre con el mensaje simple y sencillo de Jesucristo, practicando esto, abriendo la puerta para personas que otras iglesias habían cerrado. Y cuando comenzó este movimiento, nunca supo hacia dónde iba a ir. Pero miles de hippies llegaron al Señor. Miles de personas que dejaban las drogas ahí, que venían a Cristo, que venían con síndrome de abstinencia, que habían hermanos que oraban por ellos y el síndrome de abstinencia se iba. Para los que no conocen el síndrome de abstinencia, en una persona que consume drogas es lo más terrible que pueda haber. Con alucinaciones, con sudoración, con pesadillas, con dolor de estómago, con deseos de tirarte en un precipicio. Y venían a Jesús, y venían a Jesús, y venían a Jesús. Un bautismo convocó a miles, a cientos de hippies entregados a Cristo. Sí, pecadores entregados a Cristo. Una imagen que probablemente algunos han visto, con el pastor Chuck con un hippie en brazo y tirándolo al agua. Y tú puedes decir qué gozo y qué alegría más grande. Pero ¿sabes qué pasó en la época? Muchas iglesias dijeron, ellos tienen ese tipo de personas porque están aceptando gente con pelo largo y eso no es de Dios, eso no es de Dios. Ese fue el comentario. Esa fue la murmuración de esa época. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque es bien cercana a nosotros, somos de Calvary Chapel, no somos fruto de esos años, imagínate. De un hombre con un corazón abierto a la obra que el Señor quería hacer. ¿Y por qué te menciono esto? Porque hoy vivimos en un mundo religioso tremendo, en que pareciera ser que el gozo no hay gozo por un pecador que se arrepienta, sino hay más bien crítica y murmuración por un pecador que se arrepiente. A mí hay personas que me han dicho, ¿cómo tú recibes nuevamente a esta persona en tu iglesia? Me lo han dicho. Y yo le dije, para empezar, esta no es mi iglesia. Esta no es mi iglesia. Y es importante que tú sepas eso. Esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Es su iglesia. Ustedes son de Cristo, hermanos. Ustedes son de Él, le pertenecen a Jesús. Ustedes a Él le van a rendir cuentas. Con Él ustedes se relacionan. Él murió en la cruz por ustedes, no yo, ¿no? Somos administradores de la gracia de Dios. Simplemente eso, instrumentos, siervos, nada más. Pero ustedes son de Cristo, esta iglesia no es de mía. Eso sería una locura fuera mía, imagínate. Esta iglesia es del Señor. ¿Quién soy yo? Pregunto, ¿quién eres tú y quién soy yo para impedir a un pecador venir a la salvación? Por muchos años la iglesia pensó que convertir a alguien era cambiarle la moda.
Por muchos años se pensó eso. Por muchos años se pensó que la gente venía a la iglesia, era la gente buena que venía a la iglesia. Y nada más apartado de la verdad. La iglesia es lo más parecido a un salón de urgencia. ¿Ha ido a alguna sala de urgencia alguna vez a un hospital? La gente muriendo, sangrando, pero viene el paramédico, viene la ambulancia, los trae a la urgencia y se les salva la vida. La iglesia es eso, la iglesia es una sala de emergencias y de urgencias, dirigida por Jesús, donde todos los pecadores vienen y venimos, porque soy un pecador aún, a Jesús. Y Jesús nos inyecta su sangre. Y su sangre nos da vida. Y nos da vida eterna. Una vida que está ya con el sonar del corazón plano. El Señor viene con su sangre, le inyecta la sangre y empieza. Vuelve a vivir. Entonces, ¿por qué estos fariseos no se alegran? O sea, el que un pecador venga, amigo, amiga, a Cristo es motivo de alegría, de regocijo, sea quien sea, venga de donde venga y esté como esté. Que una persona venga a Jesús es el gozo más grande, debe ser el gozo más grande para nosotros, pero para los fariseos y los religiosos no lo fue. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Porque ellos pensaban que eran más justos. Y ahí estaba el gran problema. Porque ellos pensaban que no necesitaban perdón de pecados, cuando también lo necesitaban. Porque ellos pensaban que estaban súper bien, que estaban viviendo, tenían esa apariencia de piedad, pero la negaban con su comportamiento. Era solo apariencia de piedad. Como muchos cristianos hoy en día solamente se van en una apariencia de piedad y esta cosa así como, wow, así como litúrgica. Así. El otro día leía a mi amigo pastor Edgar Meller, un gran abrazo amigo pastor de Calvary Cancún, enseñó un miércoles con una polera de Star Wars. Y en la transmisión de YouTube le comentaron para abajo una persona que cómo se le ocurría enseñar con una polera de Star Wars, que Star Wars era una cosa satánica, que toda la cuestión y lo demás, y empezó a irse por la gráfica del logo que tiene la serie de Reyes, etcétera, o sea, monarquía, perdón, ellos están en Samuel, me parece. El hecho es que era un comentario así como, ¿cómo se te ocurre, no? Entonces, uno todavía observa esta cosa tan como nosotros estamos por ahí arriba, nosotros somos mejores, nosotros, y no es así. ¿Quién somos nosotros para impedir a un pecador venir a Jesucristo? Y te voy a contar algo personal. Cuando me convertí al Señor, formamos con unos par de primos un grupo llamado Una Banda. Ustedes la conocen, Criven, muchos la conocen, la conocieron. Estábamos en una iglesia bautista en esa época y había una semana de la juventud, ¿no? Entonces, nosotros inocentemente, porque tampoco nosotros sabíamos mucho, dijimos, ok, nosotros tenemos una banda y queremos tocar. Lo que ellos no sabían era que era una banda rockera. Entonces, bueno, llegó el momento, tocamos y todo lo demás. Y los chicos que estaban en la esquina, habían unos chicos en la esquina ahí con sus cigarrillos, fumando, o incluso fumando otras cosas. Y cuando empieza la música, todos esos chicos que estaban en la esquina ingresan y entran a la iglesia. Se llenó, abarrotada la iglesia. Chicos
que nunca en su vida habían pisado una iglesia. Se entregó el mensaje, muchos de ellos vinieron a Jesús, pero nosotros fuimos llamados al día siguiente por la junta directiva de la iglesia por qué habíamos tocado esa música. Y nos pusieron en disciplina. No te lo cuento como algo para polemizar, te lo cuento a propósito de lo que está enseñándonos Jesús acá. Imagínate lo que esa congregación se perdió. Se perdió de que pecadores, vengan a Jesús. ¿Te fijas? Y mi deseo como pastor es que Calvary Chapel Temuco no sea una iglesia que impida la entrada al pecador arrepentido, porque Jesús no se lo impide. ¿Entiende? Venga como venga, con el pelo parado, con polera negra, con tatuaje, todo. La verdad es que es el Señor que va a tratar con nosotros, ¿no? Eso es importante. Pero en lugar de gozarnos, te fijas de la obra que Dios hace. Lo mismo pasó a Pastor Chuck Smith con los hippies. O sea, en lugar de las iglesias de alrededor decir gloria a Dios por lo que estamos viendo, o sea, ¿cómo se le ocurre dejar a los jóvenes venir a pata pelada a la iglesia? Como decimos en Chile, a patita pelada, descalzos. ¿O cómo se le ocurre dejar a estas personas entrar con el pelo largo? ¿No? Lo mismo que están haciendo los religiosos fariseos aquí. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué onda? ¿Quién es este hombre? Este a los pecadores recibe y con ellos come. Así es, amigo, amiga. Y gloria a Dios por eso. Jesús está en busca de los pecadores y con ellos quiere comer. Y entre ellos, tú y yo. Y gloria a Dios por eso. Y a propósito de eso, Jesús va a enseñar dos parábolas. La parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y estas parábolas tienen algo en común. Y eso que tienen en común es que algo se perdió, ¿verdad? Si tú vas a los pasajes vas a ver que las palabras más repetidas es perder, buscar, encontrar. Son las tres palabras más repetidas. Buscar o perder, buscar y encontrar. Entonces es interesante porque todos sabemos la parábola de las 100 ovejas. Yo creo que incluso algunos que han tenido sus papás como cristianos y más tradicionales se acuerdan incluso de una canción que eran 100 ovejas, ¿cierto? Y todo lo demás. Es muy interesante que veamos esta historia a la luz del contexto. El Señor Jesucristo les quiere enseñar a estas personas, a estos religiosos, que en lugar de gozarse de la salvación del hombre pecador, lo que está haciendo es haciendo lo contrario. Mira lo que dice esta parábola. Vamos al versículo 3. Entonces se le refirió esta parábola diciendo, ¿no? Les va a enseñar a los fariseos, recordemos eso. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, nos deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, a propósito de la murmuración de los fariseos, esta de cómo que se te ocurre comer con pecadores, Jesús les refiere a ellos esta parábola. Esta parábola es una enseñanza para el religioso. Esta enseñanza es para aquellas personas que
no se gozan cuando viene un pecador, y ojo con eso, cuando un pecador se arrepiente, la reacción de un creyente, de un cristiano, de un discípulo de Jesús es de gozo. Pero tristemente, hay mucha gente que no se goza por la salvación de otro. ¿Cómo ves eso? ¿Y de qué te habla eso? Te habla de que te crees superior. De eso te habla. De que piensas que tú eres superior al resto de los mortales. Y por eso no te alegra que un pecador venga arrepentido a Jesús. Cuando no te alegra es porque crees y piensas que tu vida es mejor y que en cierta manera tú mereces más el amor de Dios que los otros. Y eso no es así. Eso es lo que te va a enseñar el Señor Jesucristo. Ahora mira, si tú te fijas bien en esta parábola, apela a ellos, ¿no? Y habla de algo bien conocido para ellos, que son las ovejas, los rebaños de ovejas. Era muy común esto de tener ovejas, rebaños en tierras de Israel. En los campos, rebaños de ovejas por todas partes, así que era una figura conocida. Si tú te das cuenta, hay una oveja que se pierde. Fíjate tú que es interesante esto, porque cuando se perdía una oveja a un pastor de rebaño, él tenía que responder por esa oveja. No podía perder una oveja, tenía que pagar por ella si no la encontraba. Así es que los pastores de ovejas, para no pagar esa oveja, obviamente, hacían todo lo posible por ir a buscarla hasta encontrarla. Entonces, esta historia nos dice esto, que hay una oveja que se va, que se pierde. ¿Eh? Y es interesante porque esta es una imagen de lo que es este mundo, ¿ves? Este mundo era una oveja perdida. El hombre, nuestra raza, era una raza perdida, completamente perdida, lejos de Dios, ¿verdad? Y entonces, quien tuvo que ir a buscar esta oveja fue el pastor. O sea, en este caso, Dios tuvo que ir al encuentro de esta oveja perdida. Piensa en la historia de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron después? ¿Se acuerdan lo que pasó? Se escondieron, ¿cierto? Se escondieron. Ahora, ¿Adán y Eva fueron a Dios cuando pecaron? No, ¿verdad? ¿Quién fue a enfrentarlo? ¿Quién fue a donde ellos? Fue Dios. Dios los llamó. Dios les dijo, ¿dónde están? Y no le dijo dónde están porque no supiera dónde estaban, sino que porque quería la respuesta de ellos. Y ahí recién Adán dice, bueno, tuvimos miedo, nos escondimos. ¿Verdad? O sea, el hombre ha huido de Dios toda su vida. No hay nadie que busque a Dios. Y sabe que esto es bueno que nosotros lo entendamos. En Romanos, en el capítulo 3, dice lo siguiente, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ¿cuánto? Ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Has escuchado tú esta frase de, no, tienes que buscar al Señor? No, nunca buscamos al Señor. Nosotros no lo hemos buscado. No lo buscamos. Ha sido Dios el que a lo largo de la historia de la Biblia nos ha buscado a nosotros. Fue en busca de Adán cuando pecó. Él le habló a Noé cuando el mundo estaba empedernido y malvado y buscó a Noé. Él buscó a Abraham y le dio una promesa de salvación y de fe. Él buscó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Él buscó a Josué para hacer que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida.
Él levantó reyes, algunos, conforme a su corazón. Él quiso buscar a la raza humana cuando ya estaba todo perdido. Él envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí no hemos hecho absolutamente nada. Nosotros no buscamos a Dios. Y el que lo busca mal. Porque hay personas que dicen, yo busco a Dios a mi manera. No, no, eso no te sirve. Eso no te sirve. Déjame decírtelo. No es a tu manera. Dios te está buscando a su manera. Y te va a traer a su manera. Pero nadie busca a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3, 12. Es decir, este mundo, cada persona en este mundo es una oveja que se ha ido, que se ha desentendido de Dios, que se ha ido del redil, que lo ha abandonado y que no ha querido saber nada más de su creador, de Dios. Y estamos viviendo en un tiempo así. Pero cuando Jesús vino a buscar eso, lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? El hombre, la humanidad. Estaba en condenación y en perdición. Fíjate lo que dice la historia. No, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. ¿Te fijas? Ahora esto igual es interesante porque el pueblo de Israel no creyó en Cristo, pero él se fue del desierto, los dejó a ellos ahí y se fue tras los gentiles también, ¿ves? Y va tras la que se perdió. Y mira qué interesante y qué bella esta imagen, hasta encontrarla. Hasta encontrarla. O sea, Jesús está en busca del pecador. Jesús está en busca de este mundo. Él ha venido y Él está en busca del pecador de este mundo para traerlo a su rebaño. Así que si tú, amigo, amiga, estás escuchando y no has venido, Jesús te anda buscando. Quiere tener una relación personal contigo. Él te está buscando y allá está, buscándote. Así que si estás buscando a Dios, deja de buscarlo. Y deja que Él te encuentre. Deja que Jesús te encuentre. No un sistema religioso, sino Jesús mismo. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa cuando la encuentra? ¿Cuál es lo lógico? ¡Wow! Encontramos una oveja, la oveja perdida. La pone sobre sus hombros gozoso. Mira, vamos a ver 3 gozos diferentes. El gozo del pastor que encuentra la oveja. Segundo, el gozo de los vecinos. Y tercero, el gozo en el cielo. Mira, primero, el gozo de el pastor que la encuentra, del dueño de la oveja. Versículo 5. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? La pone sobre sus hombros. Qué increíble esto, hermano. Isaías 53:5 dice, mas Él, por Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre sus hombros, sobre Él. Y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Jesús se puso tus pecados sobre sus hombros. Él agarró esta oveja con todos sus pecados y la agarró y la puso sobre sus hombros aquí. Y así es en Medio Oriente. Los pastores agarran las ovejas de las patitas y se las ponen aquí y las llevan ahí. Ellos las llevan. Ellas la llevan al redil. Es Jesús, hermanos, el que nos lleva al redil. No somos nosotros,
Si nosotros no hemos hecho nada. Es Jesús el que nos toma y nos lleva. Porque Él es el que nos perdonó a nosotros. Él nos llevó. Entonces, ¿por qué ahora nosotros muchas veces tenemos estas reacciones religiosoides? ¿Y quiénes somos para decir, no, Jesús, no traigas esta oveja? ¿Por qué la trajiste? Mira cómo era. Pero así ha traído a miles y cientos y miles de pecadores alrededor del mundo sobre sus hombros y les ha dado vida. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? ¿Quién quería la salvación del apóstol Pablo? Yo creo que los cristianos estaban orando al primer siglo para que se muriera, porque en realidad era un hombre malvado, perseguidor de la iglesia, perseguidor, no estaba ni ahí. Quería exterminar a los cristianos. Llega Jesús, lo va a buscar, lo agarra de las patitas y lo pone sobre sus hombros y lo trae y le perdona todos sus pecados. ¿Qué es eso? Gracia. Es Jesús, hermanos, el que nos ha traído sobre sus hombros y ha llevado tu pecado y mi pecado sobre sus hombros y nos ha limpiado. Y eso para Jesús es motivo de gozo porque es su ministerio. Él vino a salvar, no a condenar. Ahora, el segundo gozo, el gozo de los vecinos, dice el versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, o sea, las buenas noticias se comparten, ¿ves? Esta alegría se comparte. Mira, un pecador se arrepintió, gloria a Dios, ¿no? Pues qué maravilloso, qué maravilloso. Y me podía gozar y alegrar viendo cómo el Señor salva gente, es gozoso, es cómo el Señor salva personas que nosotros pensábamos que no merecían salvación. Incluso, por eso te digo, tenemos que revisar nuestro corazón religioso, ¿no? En una oportunidad, alguien dijo, ¿cómo se le ocurre a esta iglesia recibir a tal persona? Ha bajado su estándar. Esa es la idea. Seguimos bajando el estándar hasta para dejar entrar a todo pecador salvo por la gracia del Señor. A nosotros no nos importa el estándar, no nos importa tener un estándar. Nos interesa que Jesús salve personas con su mensaje. Entonces, hay gozo. Por más lejos, hermanos, por más lejos que vaya una oveja, Jesús la va a buscar. Por más lejos que huya una oveja del redil, este buen pastor, que es Jesús, la va a buscar y allá va a llegar. Y es lo que está haciendo Jesús. Está visitando casas de publicanos, está visitando y pisando lugares en que tal vez muchos se avergonzaban de pisar. Ha estado cenando con ellos, ha estado comiendo con ellos, ha estado con publicanos. O sea, en el fondo es, por más lejos que la oveja esté o haya arrancado, Jesús la va a buscar. Ahora, ¿qué les dijo a los vecinos? Gozaos conmigo, pues. Gozaos conmigo. Yo quiero compartir esta alegría con ustedes porque he encontrado mi oveja. Interesante, ¿eh? Mi oveja. Somos creación de Dios. Hemos sido creados por Él. Hemos sido creados como ovejas dependientes. Por más que te creas libre, somos dependientes. Necesitamos de un pastor. Siempre necesitas de alguien que oriente, que guíe tu vida. Y hay personas que lo buscan en diferentes cosas, ¿no? Un libro, un pensamiento político, una ideología, todo ahí, no, ahí está, ahí me voy a enganchar y ahí voy a ir. Pero Jesús está ahí.
Y Él es el único que puede satisfacer tu vida, porque fuimos creados para tener a Jesús como pastor. Así que no importa lo lejos que estés, Jesús está en busca de ti. Jesús anda en busca del pecador. En estos tiempos todavía anda en busca del pecador, por más lejos que esté. Entonces, ¿qué pasó finalmente? Hay gozo. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que había perdido, ¿viste? O sea, gócense. También el que venga un pecador arrepentido es motivo de gozo para toda la iglesia, para todos nosotros. Nos gozamos cuando eso pasa. Nos entristecemos cuando alguien abandona. No lo juzgamos, nos entristecemos. ¿Mm? Y nos gozamos cuando alguien viene de vuelta. Nos gozamos cuando un pecador se arrepiente. Es motivo de alegría. Es una fiesta. Y en el cielo más todavía, dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo. O sea, imagínate que alguien encontrara una oveja era motivo de celebración. Imagínate en el cielo, dice, en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por las 99 que estaban ahí, sin necesidad de arrepentimiento. O sea, el gozo es por el pecador arrepentido. Hay gozo por el pecador arrepentido, por el que viene a Jesús. Y el pecador arrepentido alegra a Dios. El pecador arrepentido agrada a Dios. No así el religioso ceremonial, porque a ese Dios le desagrada. A Dios le desagrada. A ese Dios le dice, no me sirven tus sacrificios, no me sirven tus ofrendas, no me sirven que tú te congregues y estés ahí haciendo toda esta cosa como religiosa, no me sirve, porque yo quiero tu vida. Quiero tu vida entera, completa. Yo te quiero a ti. El pecador arrepentido alegra el corazón de Dios, alegra el cielo. Y hay una gran fiesta en el cielo. Segunda, o sea, otra historia en la misma parábola, versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí hay otra historia muy similar, esta vez de una mujer que tiene 10 dracmas, pero pierde una. Se dice que el dracma, estas 10 dracmas, las usaba una mujer casada, la hacía como collar y las ponía sobre su cuello como podríamos decir, una señal de su fidelidad al esposo y eso, ¿no? Entonces, cuando se le caía una, era como, oh no, es algo tan preciado para ella, que finalmente la buscaba y la buscaba hasta encontrar esa moneda. ¿Entiendes? Y fíjate tú que en ambos casos estamos viendo que se pierde algo valioso. Algo valioso. O sea, no es lo mismo que se te caiga una moneda de 5 pesos, de 10 pesos, a que se te caiga un billete de 20.000. Derechamente no es lo mismo. Probablemente no te vas a complicar si se te cae en la calle o si vas caminando en la calle y se te cae una moneda de 10 o de 100, incluso hasta de 100 pesos. No sé, probablemente y hay mucha gente y se complica buscarla. No, mejor no la busco, ¿no? Mejor no la busco. ¿Para qué? Dejo que los 10 pesos ahí queden, ¿no? Pero si fuera un billete de 20.000 pesos que se te ha caído en la calle, no, te aseguro que no reaccionas igual, ¿no? Buscamos y buscamos, porque es algo valioso. Valioso. Muy valioso para nosotros. O algo que para ti sea valioso que lo pierdas. O, por ejemplo, que tu hijo se pierda en el supermercado. O sea, si eso llegara a pasar, yo no sé qué haría, o sea, una desesperación enorme, y buscar, y si no aparece a Carabineros, mucha gente ha desaparecido este último tiempo,
se han reportado muchos desaparecimientos. Imagino la angustia que eso tiene que ser. Pero ¿qué hace la persona que busca, que pierde algo valioso? Como en el caso de esta mujer que perdió una dracma. Es diligente en buscarla. Y hermanos, así es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ha perdido lo más valioso, que es el hombre. Dios no envió a su Hijo a morir por ningún animal, ni por ninguna otra persona, nadie más que por el hombre, porque el hombre es su máxima creación y lo más valioso para él recuperar. Por eso entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús está buscando con todas sus fuerzas a este hombre perdido, a esta mujer perdida. Deja encontrarte, deja que Jesús te encuentre y te traiga en sus brazos de amor. Esta historia entonces es busca con diligencia, ¿ves? El pastor de oveja pierde una y va y busca hasta encontrarla, y la mujer busca con diligencia, ¿te fijas? Hay una búsqueda ahí, incesante de Cristo, de Dios, del hombre perdido. Él lo está buscando, Él lo está llamando. Y Él va a llegar al lugar donde está y va a dar con Él hasta encontrarlo. Y cuando lo encuentra, dice el verso 9, entonces reúne a sus amigas, ¿ves? Otra vez, comparte la noticia con otros, comparte las buenas noticias con otros, comparte su alegría con otros, ¿cierto? Qué rico es como iglesia alegrarse. Mira, este hermano ha vuelto, o esta persona no era un discípulo de Jesús, Jesús lo fue a buscar y lo trajo, gloria a Dios por eso. Y por eso es que te digo que esta iglesia está abierta a ti, hermano, hermana, amigo, amiga, hasta cualquier persona. Si tú quieres venir a Jesús con un corazón arrepentido, ven. El Señor te va a recibir. ¿Quién somos nosotros para no hacerlo? Y alegrémonos juntos y gocémonos juntos. Verso 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La segunda palabra es muy importante, que se arrepiente. O sea, Dios te está buscando, pero para venir a Él tienes que arrepentirte. ¿De qué? De haber vivido en tu propia onda, nomás, en tu propia parada, en tu propia lógica, en tu pecado. Y tienes que ponerte ahora, deja que Él te agarre y te ponga en sus hombros y Él te lleve. Así es que, hermanos, el pecador arrepentido alegra el cielo. Es una alegría para el cielo. Y fíjense ustedes que no son los ángeles que se alegran, sino que dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios. O sea que el que se goza es Dios. Él se goza de que un pecador venga al arrepentimiento. Así que, mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no alegrarnos cuando un pecador viene en arrepentimiento a Jesucristo? Seamos el ministerio que partió años atrás con Pastor Chuck Smith, sigamos siendo el mismo. Y despreocupémonos de las críticas del resto, dejémoselo al Señor, Él lo verá, pero nosotros vamos a seguir siendo la iglesia que abra las puertas al pecador arrepentido, de los cuales tú y yo somos los primeros. ¿Cuánto vale un alma para Cristo?
vale el dejar 99 ovejas para ir por ella. Vale el buscar como un preciado tesoro la vida del hombre. Tanto que traspasó el umbral de la eternidad para hacerse hombre y vivir entre nosotros una vida en un cuerpo humano y ser crucificado y sufrir todo ese dolor. Eso vale una oveja para él. Eso vale el hombre. Vale tanto. Por eso dice, de tal manera amó Dios. O sea, tanto amó Dios a este mundo, tanto fue su amor, que dio a lo mejor que tenía, que entregó a su Hijo Jesucristo. Para que el que crea en Él no se pierda. El que crea en Él no se pierda, tenga vida eterna. Por eso es que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ya ha sido condenado? Porque estamos condenados. El mundo no necesitaba de ser condenado 2 veces, porque ya estaba condenado. Por eso Jesús no vino a condenar al mundo, porque ya estaba condenado. Vino a rescatarlo, porque necesitaba ser rescatado. Así que, amigo, amiga, veamos esto, ¿eh? Estas enseñanzas son para los religiosos, pero obviamente hay mucho que aplicar para nosotros. Y cuidémonos, hermanos. Hay gozo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo por eso. Nadie está tan lejos de Dios como para no ser alcanzado por su gracia.